Muy buenas a todos, soy Adam Martín. En el tutorial de hoy vamos a ver cómo crear materiales para carrocerías de vehículos. La carrocería para vehículos es un material bastante complejo, ya que para conseguir el efecto que tienen los vehículos se utilizan múltiples capas de distintos materiales. Y eso en 3D a veces es un poco complejo de simular. Entonces lo primero que vamos a hacer es centrarnos en ver cómo se pinta un vehículo de verdad, o sea, qué capas se utilizan para generar los distintos efectos, y así vamos a poder comprender mejor cómo imitar ese tipo de pinturas. En este tutorial vamos a ver sobre todo dos tipos de pinturas que son las más comunes en todos los vehículos. Luego hay pinturas especiales que son mucho menos habituales y que no voy a cubrir en este tutorial. Las que vamos a ver son la típica pintura sólida, que es la pintura más básica, que normalmente es la más económica y que consiste básicamente en una pintura de un color sólido. Y en algunas ocasiones un clear coat para añadir más reflejos sobre la pintura. Básicamente cuando se pinta un vehículo, lo primero que se hace es, pues, el metal base se recubre con una serie de capas de pintura o de productos que lo que hacen es que ayudan a que no se oxide, mejoran la superficie y preparan la superficie para la adhesión de la pintura. Luego, sobre esas primeras capas de protección y de tratamientos básicos, se aplica una capa de pintura, que es la que generalmente tiene mayor contribución al color de nuestro vehículo. En este caso sería una pintura normal, y cualquier pintura se basa en un pigmento, que en este caso podría ser azul, por ejemplo, un disolvente y un elemento en el que está suspendido el pigmento. Cuando se aplica la pintura, el disolvente se evapora y la pintura queda adherida a nuestro vehículo. Eso es cualquier tipo de pintura. Además de esto, dependiendo de las características de la pintura, a veces es necesario añadir otra capa por encima de esta para que refleje más nuestro vehículo. Para intentar comprender mejor este procedimiento, lo que yo os recomiendo es que en YouTube, por ejemplo, busquéis canales donde salga alguien pintando un vehículo y vais a poder ver, por ejemplo, las distintas capas del vehículo, cómo se aplican y qué aspecto tiene que tener cada una de estas capas. Esto es algo que os va a ayudar muchísimo a entender mejor cómo funcionan las pinturas. Otro tipo de pintura que tenemos es la pintura metalizada. El procedimiento para pintar con pintura metalizada es el mismo, pero en este caso, además de tener nuestro pigmento en la pintura, tenemos un polvo que está compuesto de partículas metálicas. Eso tiene una serie de efectos. Eso hace, por ejemplo, que la luz se refleje de una forma diferente. Ya estudiamos cuando vimos los tutoriales sobre materiales que los dieléctricos se comportan de una manera y los metales se comportan de otra manera diferente. De manera que si en una pintura dieléctrica metemos polvo de metal, estamos modificando el comportamiento de esa pintura. Ahora lo vamos a ver con un poquito más de detalle. También hay otro tipo de pintura más compleja, que es la pintura iridiscente, que en lugar de partículas de polvo, tiene partículas de un producto cerámico, que no solo refleja la luz, sino que además la luz también puede atravesar esas partículas. Y eso es lo que generalmente produce distintos colores dependiendo del ángulo de observación. Pero ese material no lo vamos a hacer en este tutorial, tal vez en un futuro. Vamos a intentar comprender un poco mejor cómo funciona o qué pasa con la luz cuando interactúa con un carro pintado. Tenemos nuestra base, aquí ya estamos teniendo en cuenta que nuestra chapa de metal ha sido tratada, pulida, etc. y está lista para ser pintada. Le hemos aplicado una pintura, en este caso es una pintura metálica, veis que aquí os he dibujado las pequeñas partículas de polvo metálico. Y sobre nuestra pintura metálica hemos aplicado un barniz, un clear coat. Lo que va a ocurrir siempre en esta situación es lo siguiente. La luz va a llegar a nuestra superficie y lo primero que va a ocurrir es que en la superficie de nuestro barniz, dependiendo de su índice de refracción, se va a producir un reflejo especular. Esto es muy importante porque ahora vamos a ver que aquí ya podemos establecer cómo de brillante o de mate va a ser nuestra pintura. Pero como el barniz suele ser muy transparente, gran cantidad de la luz atraviesa nuestro barniz y llega a la capa de pintura. Cuando la luz entra en nuestra pintura, se tiñe del color de la pintura y ya hemos visto, se produce una reflexión difusa
en todas direcciones que nosotros percibimos con el color de la pintura. Puede ser rojo, azul, amarillo, etc. Y si la pintura es metálica, como este ejemplo que os he preparado aquí, en alguna ocasión la luz pues rebotará en una de estas partículas de metal y nos producirá un reflejo un poco más intenso. Este es el mismo ejemplo, pero sin las partículas de metal. Aquí, por ejemplo, en este canal de YouTube, es el primero que he encontrado buscando, podéis ver cómo están pintando, en este caso, una puerta, y aquí está aplicada la base, que es una pintura metálica, y como veis, pues tiene un glossiness bajo. Los reflejos no son muy nítidos, y ahora pues le aplican un clear coat, que es un barniz, y lo que consiguen es tener unos reflejos mucho más nítidos. Pero lo que tenéis que tener en cuenta es que este material es complejo, porque la luz está atravesando diferentes capas de distintos materiales y eso está produciendo dos especulares distintos. Un especular que se está produciendo en la superficie de nuestro barniz y otro especular que se está produciendo en la superficie de la pintura metálica. Esto es fundamental, porque si no simulamos eso que está ocurriendo, nuestra pintura no va a quedar realista. Aquí podéis ver otro ejemplo, es la misma pintura, pero en esta no tenemos barniz y en esta de aquí se le ha aplicado el barniz. Veis que hay una gran diferencia. Básicamente vamos a diferenciar una capa de pintura que nos va a aportar el color y un especular generalmente con un glossiness muy bajo y otra capa que nos va a aportar los reflejos, no tiene color y tiene un especular con un glossiness muy alto. Para hacer las pruebas durante este tutorial voy a utilizar este modelo que me ha cedido amablemente la página web arte-3d.com y si no tenéis ningún modelo con el que trabajar y con el que hacer vuestras pruebas, nos ha proporcionado este modelo de forma gratuita para que podáis hacer vosotros también vuestros experimentos. Voy a poner la dirección de este modelo en la descripción de este vídeo para que lo podáis descargar. El primer modelo que vamos a crear nosotros, el primer material, es el de la pintura sólida. Vamos a hacer los dos tipos de pintura. Normalmente la pintura lleva un barniz aparte de la capa de pintura porque además sirve de protección hacia los rayones y demás. Pero en ocasiones simplemente la pintura ya incorpora una serie de productos que la hacen más brillante y no es necesario la capa de barniz. Entonces vamos a simular los dos casos. Para nuestros materiales yo no voy a usar el modelo de Carpaint que trae V-Ray porque prefiero generar mis propios materiales y hacer los blends por mí mismo. Básicamente el material de Carpaint es un material complejo que se compone de 3 capas y lo explicaré quizá al final si nos da tiempo, pero lo que vamos a hacer durante este tutorial es crear nuestras capas sin usar Carpaint, porque vamos a tener más versatilidad y mayor control sobre lo que estamos haciendo. En el caso de nuestra pintura base, lo único que vamos a hacer primero es una sola capa, donde vamos a poner, como es una pintura dieléctrica, no tiene polvo metálico ni nada por el estilo, el color de esta pintura tiene que ser establecido por el color difuso. Vamos a crear una pintura azul, por ejemplo, de este estilo. Los reflejos en los dieléctricos ya hemos visto que los vamos a poner al 100%, y vamos a controlar el glossiness simplemente aquí. Vamos a ponerle un glossiness, por ejemplo, bastante alto, porque lo que queremos simular es una pintura que no lleva barniz. Ya tiene una serie de productos que la hacen muy brillante de por sí. Y ahora la reflectividad de esta pintura la vamos a controlar con el índice de refracción. Dependiendo del tipo de pintura puede variar un poco, pero básicamente, como siempre hacemos, vamos a usar valores que oscilen entre 1.5 y 1.6. Si queréis que sea un poquito más brillante, podéis subir un poco este valor. No os recomiendo que lo subáis mucho por encima de 1.6. Y para simular lo que ocurre con la luz en esas caras que están formando cerca de 90 grados, lo que vamos a hacer es que vamos a crear un fall-off. Vamos a copiar nuestro color, lo vamos a pegar aquí, también lo vamos a pegar aquí, y aquí vamos a poner un color un poco más oscuro, por ejemplo. Y esto lo conectamos al difuso porque se trata de un dieléctrico. Aquí podéis controlar cuándo se produce el cambio de color. Si queréis, por ejemplo, que haya más color oscuro, pues podéis poner una curva de este tipo, y si queréis que haya menos, podéis poner una curva de este tipo, una cosa así, por ejemplo. Vamos a aplicárselo a nuestro modelo de pruebas y vamos a hacer nuestro primer render.
Y este sería nuestro resultado. Como veis, es una pintura muy básica, es básicamente un plástico. Vamos a ver qué podemos hacer ahora si queremos separar la pintura del barniz. Y eso nos va a permitir tener dos juegos de especulares diferentes, que es algo que suele ser muy interesante. Vamos a guardar este en nuestro historial, por si acaso queremos hacer comparaciones. Y ahora lo que vamos a hacer es crear un clear coat, un barniz. Para crear cualquier tipo de barniz, esto ya lo hemos visto en varios tutoriales, lo que vamos a hacer es que como solamente nos interesa la parte de especular, vamos a poner un color negro, desactivamos Fresnel y ponemos las reflexiones al 100%. ¿Esto qué nos da? Esto nos da un material que son solo reflejos, 100% de reflejos. Pero claro, no nos interesa usar en todas partes de nuestro material 100% de reflejos. Queremos que en la base haya tal vez un 4% y en las caras cercanas a 90 grados un 100%. Cuando hacíamos este material, eso lo conseguíamos con Fresnel y un índice de refracción, y ahora como los vamos a separar, necesitamos un V-Ray Blend. Vamos a crear nuestro blend, este va a ser nuestra base, y este va a ser nuestro Clear Coat. Vamos a conectarlo en el Coat 1. Y ahora los vamos a mezclar utilizando un Fall-Off, que va a determinar el índice de refracción. Vamos a poner aquí índice de refracción, y vamos a poner, por ejemplo, 1,5. Y esta va a ser nuestra máscara. Y como esta es una pintura diferente, porque cuando estamos utilizando un clear coat generalmente es porque la pintura de por sí no es tan brillante o no tiene un glossiness tan alto, vamos a bajar este glossiness. Si os fijáis bien, eso ya nos va a dar este juego de glossiness que es muy importante en las pinturas de vehículos. Tenemos, por un lado, el glossiness de la pintura que está debajo del barniz, que lo que yo os recomiendo es que, como siempre, miréis referencias para saber exactamente cuál es el valor con el que queréis jugar. Y por otro lado tenemos el glossiness del barniz, que en este caso está puesto en 1. Vamos a ponerle quizá 0,95 para que no sea exactamente 1. O 0,98, una cosa así, por ejemplo. Y vamos a hacer nuestro render a ver qué obtenemos. Este sería el resultado de separar nuestra base, nuestra pintura dieléctrica y nuestro barniz. Como veis, hay una gran diferencia respecto a lo que obteníamos antes solamente con una pintura dieléctrica. Os digo que existen los dos tipos de pinturas. La única manera de saber cuál necesita vuestro vehículo es que tengáis claro qué queréis o que tengáis una buena referencia de la pintura que estáis imitando. Esto sería para crear las pinturas sólidas básicas de un vehículo. Ahora vamos a ver cómo podemos crear las pinturas metálicas, que son un poquito más complejas. Este sería un ejemplo de pintura metálica, y cuando queremos simular una pintura metálica, lo que tenemos que tener en cuenta es que el comportamiento de la base, de lo que antes estábamos simulando como un dieléctrico, ya no se comporta exactamente como un dieléctrico, porque suspendida en la pintura hay un polvo de metal, de manera que se comporta de una forma diferente. La manera en la que a mí me gusta generar esa base de pintura, la que está debajo del barniz, es mezclando una base que sea completamente metálica, que aquí tengo hecho el render por separado para poder mostraros, mezclando eso con una base dieléctrica, que es esta otra que tenéis aquí, que sería un plástico, y encima de esas dos mezclas usar un clear coat, un barniz. Eso nos permite obtener este resultado. La cantidad de mezcla la podemos controlar, ahora lo vamos a ver dentro de 3D Studio, y nos va a permitir obtener un resultado parecido a este que estáis viendo aquí, que sería nuestra base metálica, pero que tiene también un comportamiento en parte de dieléctrico, porque pensar que la pintura es un elemento dieléctrico donde está suspendido un polvo metálico. Luego no es exactamente un metal y no es exactamente un dieléctrico. Para conseguir este efecto vamos a ver cómo lo hacemos en 3D Studio. Lo primero que vamos a hacer es crear nuestra base metálica. Para crear un material metálico, ya hemos visto en los tutoriales que vamos a usar un color negro y que el color de nuestro metal va a venir determinado por la parte de reflectividad. Vamos a usar entonces este mismo Fall-Off. Voy a cambiar la curva porque me suele gustar más una cosa así para este tipo de materiales. Y en la reflectividad vamos a introducir este Fall-Off. Como es un metal,
Vamos a desactivar las reflexiones Fresnel y vamos a introducirle aquí un índice de, un glossiness un poquito más bajo. Por ejemplo, de una cosa así, 0,6, una cosa así. Y esto podría ser nuestra base metálica. Vamos a aplicarle esta base metálica a nuestro vehículo y vamos a hacer un render para que tengamos las distintas etapas y las podamos comparar. Y este sería nuestro resultado, nuestra base metálica. Como veis, pues eso, parece una chapa de metal. Vamos a crear entonces ahora una versión diferente de este material. Lo voy a duplicar. Y en esta ocasión lo que quiero hacer es mezclar una chapa metálica con un dieléctrico. Si quiero crear un dieléctrico, en lugar de utilizar las reflexiones para definir su color, tengo que utilizar el diffuse. Voy a usar de momento el mismo falloff. Luego si queréis lo podéis cambiar dependiendo de lo que estéis buscando. Y como es un dieléctrico, lo voy a subir las reflexiones al 100%, activamos Fresnel y le vamos a poner un índice de refracción de un plástico normal y corriente. Quizá le podemos poner un glossiness ligeramente diferente. Y ahora vamos a mezclar estos dos materiales. Vamos a mezclarlos con un V-Ray Blend. Vamos a crear la base metálica con un coat dieléctrico y para mezclarlos a mí me gusta en este caso crear un V-Ray Color. En el V-Ray Color me gusta poner aquí un color blanco y controlar la cantidad con este multiplicador. Por ejemplo, si pongo 0,5 en el multiplicador, estaría mezclando el 50% de este material con el 50% de este material. Estaría obteniendo una mezcla exacta entre los dos materiales. De esta manera, por ejemplo, puedo decidir, aquí lo vamos a ver, puedo decidir si el aspecto de mi carrocería va a ser más metálico. Si pongo aquí, por ejemplo, valores más pequeños, voy a obtener una carrocería más metálica. O si quiero que sea una carrocería menos metálica, puedo poner aquí valores superiores. Veis que hay una gran diferencia. De momento voy a poner 0,5, el 50%. Vamos a aplicarle este material mezcla de base metálica y base dieléctrica y vamos a repetir el render. La mezcla entre estos dos materiales nos daría este resultado, que es justamente lo que yo estoy buscando. Para ver cómo tiene que quedar esta base de vuestro material, lo que podéis hacer es lo que os comenté antes. Podéis buscar vídeos en YouTube de cómo se pintan carrocerías y así podéis ver cómo tiene que quedar el material más o menos antes de que se le aplique el barniz. Eso os puede ayudar mucho cuando estáis pues aprendiendo a crear materiales. Vamos a guardar también este por si acaso lo necesitamos después. Y ahora lo único que nos quedaría para terminar esta pintura metálica es crear el clear coat, el barniz. Vamos a hacerlo otra vez. Como es solamente reflejos lo que queremos, le ponemos un color negro, reflectividad al 100%, desactivamos Fresnel, vamos a poner GGX, vamos a poner un glossiness un poquito más bajo y le vamos a poner como el coat 2 y ahora necesitamos un falloff para mezclar este coat sobre el resto de materiales. Lo vamos a conectar aquí. Y este va a ser un Fresnel de, por ejemplo, vamos a ponerle 1.5. También, dependiendo de cómo esté hecho el barniz, dependiendo de qué producto usen, de ciertas características, el índice de refracción puede variar completamente. Yo he hecho una pequeña investigación y hay algunos que tienen pues 1.47, 1.5, pero hay algunos que son mucho más reflectantes. Nuevamente, lo mejor que podéis hacer aquí es o tener muy claro lo que queréis conseguir o buscaros una muy buena referencia. Pensad que ahora mismo en visualización de vehículos no se persigue exactamente el fotorrealismo. Lo que se persigue es que la imagen sea comercialmente impactante y de hecho vais a ver muchísimos renders de vehículos que no necesariamente son muy realistas, pero sí que tienen un aspecto estéticamente muy atractivo. Entonces ahí ya depende de lo que queráis conseguir. Vamos a renderizar este material para ver cómo sería la diferencia una vez completado usando 3 capas distintas. Pensad que, evidentemente, si vais a renderizar un vehículo que se ve a lo lejos y que ocupa una porción súper diminuta del render, pues este material no va a ser el mejor, porque esto no es un material rápido de renderizar. Lo que yo os estoy explicando en este tutorial es para crear materiales para vehículos que se van a ver en primer plano, cuando el vehículo es lo más importante de la escena, ¿de acuerdo? Y este sería nuestro material de pintura metálica, al menos la base de nuestro material. Como veis,
tenemos debajo de los reflejos un aspecto más metalizado. No es completamente metálico porque lo hemos mezclado con una capa de dieléctrico, pero es mucho más interesante. Si lo comparamos, por ejemplo, con el resultado que obteníamos en la pintura sólida, veis que hay una gran diferencia. En este tenemos aquí, sobre todo en estas partes de aquí, se puede ver, es más claro el azul, los glossiness es más de metal, los reflejos son más interesantes. Entonces, dependiendo del tipo de pintura que queráis crear, tenéis que afrontarla de una manera o de otra. Pensad que, para mí, esto que acabamos de hacer es solo el principio. Esto es lo que yo llamo el esqueleto del material. Ahora viene la parte que a mí me parece más divertida, que es en la que conseguimos hacer que este material tenga los detalles, ¿no? Por ejemplo, una cosa muy habitual es que el barniz no sea pulido. Normalmente estas capas de pintura sí están bastante pulidas porque antes de ellas se le ha aplicado al material, al metal, una capa muy especial, se ha pulido la chapa, se le ha dado un tratamiento específico para que quede súper pulido, pero normalmente cuando se aplica el barniz, lo habréis podido ver seguramente en muchas imágenes de vehículos, queda una pequeña rugosidad en la superficie de la pintura. Y como lo tenemos separado en capas, es muy fácil, por ejemplo, simular ese efecto. Vamos a hacerlo de hecho, vamos a utilizar Ver con Noise y vamos a crear un bump, por ejemplo. Vamos a ponerle una cantidad muy pequeñita porque si no va a ser muy exagerada. Y aquí, por ejemplo, vamos a probar con valores de 1 a ver qué obtenemos y vamos a hacer un render. Aquí he renderizado una pequeña región y bueno, quizá es un poco grande el relieve, pero creo que así nos ayuda a comprender la idea. Como veis, ahora nuestro clear coat, nuestro barniz, tiene este relieve que hace que sea muchísimo más interesante la superficie de nuestra pintura. Esto es algo que vais a poder ver en prácticamente cualquier pintura de carrocería. Este efecto se produce siempre. Y otra cosa que podríamos añadir, aquí tengo en Photoshop un gráfico que he encontrado muy interesante en internet sobre los defectos más característicos en la pintura de carrocería. Por ejemplo, este sería nuestro barniz, nuestro clear coat, y veis que dependiendo de cómo de profundo sea el rayón, pues vamos a tener un tipo de defecto u otro. Este, que suele ser bastante interesante, se puede conseguir con un mapa de relieve en nuestro barniz. Un mapa de normales, por ejemplo, puede funcionar, que sean rayones. Pero aquí os quiero recomendar una cosa muy importante. Cuando queráis simular un relieve tan fino como este, porque pensad que estos son unos rayones minúsculos, hacerlo solamente si la cámara está suficientemente cerca de la pintura. Si estáis a la distancia, por ejemplo, que estoy yo ahora del vehículo, no os molestéis, porque lo único que vais a conseguir es añadir ruido en vuestro material. O renderizar a una resolución gigantesca. Tal vez si renderizáis a 5 o 6K, entonces sí tenéis píxeles suficientes para simular esos detalles tan pequeños. Esta es una pregunta que me han hecho a menudo, que cómo se puede simular ese efecto, y ya os digo, no se puede simular si queréis renderizar a 1000 píxeles en una imagen, por ejemplo, general de un vehículo. No queda bien, queda como ruido, porque no tenemos suficientes píxeles para que tengamos suficiente información. Siempre que queráis simular ese tipo de efectos, que ya os digo, yo lo reservaría solamente para primeros planos, pero siempre que los queráis simular tenéis que aseguraros de estar renderizando muy grande, ¿de acuerdo? Otro efecto que sí que vamos a intentar simular, que es muy interesante en algunas carrocerías metálicas, es este efecto de perlas que tiene algunas carrocerías, ¿no? Pues como estamos hablando de una carrocería metálica, las partículas metálicas, como están suspendidas en distintos ángulos dentro de nuestra pintura, pueden provocar este efecto, que es muy interesante. No todas las pinturas metálicas tienen este efecto, ¿de acuerdo? Pero en algunas se mezcla con partículas más grandes de lo normal precisamente para provocar este efecto. Entonces vamos a ver cómo podemos simular eso en 3D Studio. Hay varias maneras de hacerlo y algunas de ellas son muy recientes, usando un plugin que ha desarrollado Vlado hace nada, y os voy a mostrar 2 de ellas, o 3 de ellas. ¿Dónde tendríamos primero que añadir estas imperfecciones o estas estrellitas en nuestro material? Tenemos que añadirlo en el clear coat, tenemos que añadirlo en la parte dieléctrica o tenemos que añadirlo en la parte metálica. A mí me gusta añadirlo en la parte metálica. Y
Como me gusta tener control individual sobre las distintas cosas que le voy añadiendo al material, me gusta crear otro metal para tener control individual sobre la base metálica y las perlitas en mi material. Voy a desconectar de momento todo esto y vamos a mezclar estos dos materiales. ¿Y cómo le añado a este material esas perlitas? Pues lo más normal es utilizar un mapa de normales. Vamos a crear, por ejemplo, un V-Ray Normal Map. V-Ray Normal Map. Y lo vamos a conectar en el relieve. Para generar este mapa de normales de perlitas o de pequeñas estrellitas, voy a hacerlo primero utilizando un V-Ray OSL. Que los V-Ray OSL son simplemente texturas creadas o programadas usando un lenguaje open source y que nos permiten hacer efectos interesantes. Y lo único que tenéis que hacer es descargarlo. Por ejemplo, en los foros de V-Ray hay varios, y cargarlos usando este nodo en el editor de materiales. Yo ya lo tengo aquí descargado y en concreto es este de aquí. Lo cargamos y vamos a tener acceso a una serie de opciones que en este caso nos permiten generar un mapa de normales con las perlitas. Aquí tenéis básicamente, este control determina cómo de profunda es o cómo de grande es la variación entre los ángulos de unas y de otras. Lo voy a poner en 0 para que se vea bien el efecto aquí. Con esto configuramos la escala de nuestro mapa. Con esto configuramos el tamaño de nuestras flakes. Vamos a ponerlas grandes de momento para que se vean bien y vamos a poner una escala más pequeña para que podáis ver aquí en el mapa qué es lo que estamos haciendo. Básicamente, este OSL lo único que hace es que genera círculos de distintos colores dentro de los colores que usa Normal Map. Eso va a generar un relieve variable. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es configurar el flake size. ¿Con esto qué conseguimos? Básicamente, pensad en este valor como los separadas o juntas que están nuestras perlas. Si ponemos valores pequeños, lo que hacemos es que, como veis aquí, tenemos mucho espacio entre medias de cada una de ellas. Si ponemos 1, están apelotonadas. ¿Qué valor puede funcionar? Pues tal vez un valor de 0,5 o incluso a mí me gusta 0,6, una cosa así. Y ahora con este valor de aquí, con la escala, controlamos cuántas perlas hay en nuestro material. Por ejemplo, si yo pongo aquí 1000, obtengo este otro resultado. Antes de cambiar la escala, lo que a mí me gusta hacer es, pues por ejemplo, podemos cambiar el tamaño, podemos hacer que no todas sean igual de grandes, que haya unas un poco más grandes y unas un poco más pequeñas. Y también podemos hacer que no varíen tanto de unas a otras, porque eso puede darnos resultados un poco extraños. Una cosa así, como 0,8, 0,7, suele funcionar bastante bien. Pensad que luego podemos controlar la cantidad también con la cantidad de relieve en nuestro material. Una vez que tenemos el aspecto general determinado, que es lo separadas que están una de otras y la cantidad de variación que va a haber entre unas y otras, vamos a definir cuántas queremos en nuestra superficie. Esto, como depende de las coordenadas de mapeado, tendréis que ir haciendo pruebas. A mí a veces me gusta subir también el tileado porque así consigo una mejor resolución en el mapa. Y ahora, pues por ejemplo, vamos a poner aquí un valor de 100, vamos a probar con 100 y vamos a hacer un render a ver cómo quedaría esto. Y aquí podéis ver en esta pequeña región que estoy renderizando el efecto que estamos consiguiendo. Si os fijáis, hay esos pequeños destellos irregulares en nuestro metal. Eso es un efecto muy interesante que generalmente pues, se produce en casi todas las carrocerías metálicas. Aquí están muy gruesas para que las podamos ver correctamente. Pensad que este efecto a una distancia media no se suele ver. Normalmente es necesario acercarse mucho al vehículo para que podamos percibir este tipo de efectos. Es lo mismo que os comentaba antes. Os digo esto porque si yo ahora aquí empiezo a reducir el efecto, en lugar de tener un efecto interesante, lo que voy a conseguir al final es un ruido. Que a veces puede gustarnos, pero otras veces puede que no sea lo que estamos buscando. Llega un momento donde lo que empezamos a tener es ruido. Aquí todavía está funcionando, todavía seguiría siendo interesante, pero si lo reducimos un poco más, seguramente no va a quedar bien. Entonces, una vez que ya tenemos configuradas nuestras flakes, voy a hacerlas un poquitín más grandes. Lo que a mí me gusta es tener también control individual sobre cuántas flakes quiero en mi material. Para eso, de la misma manera que lo hice antes con el dieléctrico y el metal, creo un V-Ray Color,
pongo un color blanco y con el multiplicador controlo la mezcla. Voy a poner 0,5 y lo vamos a poner en el Blend 1. De esta manera, por ejemplo, si yo pongo aquí 0, le estoy diciendo a mi material que no quiero perlitas en ningún sitio. Si le pongo 1, le estoy diciendo que quiero todo, el 100% de destellos. Y si le pongo 0,5, le estoy diciendo que me mezcle el material que no tiene destellos con el material que sí los tiene. Y ahora el proceso sería exactamente el mismo. Añadiríamos otra capa con nuestro dieléctrico, añadiríamos un control para el dieléctrico, añadiríamos nuestro barniz y añadiríamos un control para nuestro barniz. Y este sería nuestro material completo. Este es el material que yo suelo utilizar como base, como esqueleto base para todas mis pinturas metálicas. Luego, si queréis añadir suciedad, rayones, todo eso generalmente se hace sobre este material. La estructura básica no suele cambiar. Lo único que yo suelo cambiar, por ejemplo, es el color. Si de repente quiero que esto sea rojo, pues lo único que tengo que hacer es introducir aquí el color de mi carrocería. Vamos a pegarlo aquí. Y ya tendría un color rojo. También puedo añadir pequeñas variaciones en el color para simular pues, carrocerías un poco más interesantes. Entonces, vamos a ver ahora la manera en la que yo estoy generando ahora mismo las perlas, que no es esta. Os quería mostrar esta porque, bueno, esta funciona bastante bien y es compatible con casi cualquier versión que tengáis. Pero la manera en la que yo estoy generando ahora mismo esas perlas es utilizando un plugin que ha creado Vlado hace poco para generar precisamente este efecto tan interesante. Entonces, se configura de forma muy similar a como configuramos el OSL. Tenemos aquí un número de perlitas, que lo configuramos con un número directamente. Tenemos el glossiness de nuestras perlitas. Tenemos un blur, si queremos que sean más nítidas o menos nítidas, lo podemos configurar aquí. Tenemos una cantidad de subdivisiones que, como yo estoy renderizando en progresivo, no afecta absolutamente a nada. Y aquí abajo tenemos unos parámetros interesantes, que básicamente este es el más interesante, yo lo tengo puesto al máximo, que es la resolución de la textura que estamos utilizando. Entonces, en lugar de utilizar este material, voy a utilizar este otro material. Lo voy a conectar en el lugar del otro. Y lo voy a introducir aquí, este color rojo, para que veamos una pintura ligeramente diferente. Vamos a renderizarlo y vamos a ver qué obtenemos. Este sería el resultado utilizando este plugin para generar nuestras perlitas de metal. Normalmente en un material como este no serían tan grandes, ¿de acuerdo? Yo las he hecho muy grandes para que se puedan ver en este material y tengáis una idea de qué es lo que estamos haciendo. Pero yo reservaría este tipo de efectos solamente para los primeros planos. Si de repente tenemos un plano muy cerca, no sé, de este retrovisor o de la puerta o algo similar, pues quizás ahí podemos activar nuestras perlas para que sea visualmente más interesante. Pero a esta distancia normalmente pues yo no las usaría porque no suele ser muy realista. Aunque hay pinturas de carrocería que tienen este efecto, o sea que tienen unas perlas gigantescas. Se les añaden pues para que quede más bonito, entre comillas. Entonces, a mí me parece que este setup es muy interesante porque tenemos en este setup todas las posibilidades más o menos contempladas. Si queremos crear, imaginaros una pintura base, una pintura sólida, sin características metálicas, lo único que tendríamos que hacer es poner en este multiplicador 1. Acordaros que este multiplicador lo que controla es la mezcla que hay entre la parte metálica y la parte dieléctrica de nuestro material. Tendríamos que poner en el multiplicador que controla nuestras flakes, nuestras perlitas, un 0, que ya lo tengo yo aquí puesto, para desactivar por completo este efecto, y estaríamos usando una mezcla entre este material y este material, solamente, aunque tengamos aquí otros dos materiales. De la misma manera, si queremos crear un material completamente metálico, podríamos, por ejemplo, poner aquí en el multiplicador 0 y tendríamos un material completamente metálico. Entonces, a mí me resulta muy práctico tener este material guardado como base para mis pinturas y cuando yo necesito hacer modificaciones, pues por ejemplo, le puedo añadir cambios en el relieve a este material, puedo añadirle incluso una nueva característica que podría ser suciedad. Podría crear un nuevo material con una máscara en blanco y negro para añadir sobre la carrocería suciedad.
En definitiva, esto sería el principio y a partir de aquí tendríamos que crear nuestro material complejo. Cuando usamos, por ejemplo, CarPaint, que es este material de V-Ray, estamos haciendo algo muy parecido a esto. Tenemos tres capas independientes, que son tres materiales independientes. Por un lado tenemos nuestra base, que en este caso es una base metálica. Vamos a desactivar. Primero vamos a desactivar la capa de las perlitas para que no nos distraiga aquí en nuestro material. Y también vamos a desactivar nuestro barniz. Y vamos a ver solamente la base metálica, que sería esta que tenemos aquí. De hecho, yo puedo copiar este color aquí, por ejemplo. Para que veáis que tendríamos un resultado muy similar. Por ejemplo, este tiene un glossiness muy bajo, esto es Blinn, no es GGX, de manera que yo aquí para conseguir el mismo resultado tendré que poner glossiness mucho más bajos. Pero veis que al final es lo mismo. Este material y este material serían lo mismo. Y ahora lo que podemos hacer es añadirle un barniz y definir un glossiness para nuestro barniz, que lo controlamos aquí. Que sería lo mismo que aquí añadirle nuestro barniz, que también tiene un control independiente de glossiness. Como veis, para controlar la cantidad de reflectividad de nuestro barniz en el material CarPaint, en lugar de tener un índice de refracción, tenemos un porcentaje lineal, que en este caso está puesto en un 5%. Pero ya hemos visto en numerosas ocasiones, en todos mis tutoriales de materiales, que no hay diferencia entre poner, por ejemplo, un 4%, un 5% de reflectividad o poner un valor de índice de refracción que se corresponda a esta reflectividad base. Sería exactamente lo mismo. Por último, podemos configurar nuestras perlitas de forma independiente aquí en una tercera capa. Yo sigo prefiriendo usar esta metodología porque tengo más control, porque puedo hacer más cosas, porque puedo cambiar el tipo de shader y usar GGX, porque puedo mezclar varios materiales, etc. Pero si queréis utilizar este material, pensad que los conceptos teóricos son idénticos. Tenemos una base metálica y un barniz que es un dieléctrico. Para terminar, vamos a repasar un poco todo lo que hemos hecho en esta estructura y vamos a crear un material, por ejemplo, el típico material de plata. Necesitamos una base metálica muy importante en este material, necesitamos un poquito de dieléctrico y necesitamos un clear coat. De momento no voy a utilizar flakes en este material. Lo primero que vamos a hacer es definir el color. Vamos a poner un color gris, por ejemplo, un color gris bastante clarito. Una cosa, por ejemplo, una cosa así puede funcionar. Y vamos a poner un color gris un poquito más oscuro en la otra parte de nuestro fall-off, y eso nos va a cambiar completamente el aspecto de nuestro material. Ahora vamos a definir, por ejemplo, el glossiness de este material de aquí, que en el caso de este material es muy bajito, y este también lo voy a cambiar, voy a poner quizás, vamos a probar con algo así, o incluso 0,6, puede funcionar. Vamos a definir ahora la cantidad de metal o de dieléctrico que queremos que tenga este material. Yo quiero que sea bastante metálico, le voy a poner solo un 33% de dieléctrico. Y le voy a desactivar por completo las perlitas. Y por último vamos a configurar el índice de refracción, vamos a poner 1,5. Fijaros qué fácil es crear materiales de carrocería básicos cuando tenéis ya esta estructura creada y cuando sabéis lo que estáis haciendo. Vamos a aplicárselo a nuestro material y vamos a hacer un render. Aquí tengo un setup ligeramente distinto de iluminación. La iluminación es súper importante cuando queremos hacer un render de un vehículo porque los vehículos tienen mucha parte de reflejos especulares. De manera que la posición de las luces, lo que hay en el entorno, es vital para conseguir un buen render de un vehículo. ¿De acuerdo? Yo aquí estoy usando HDRs pues simplemente para tener reflexiones un poco más complejas. Pero lo ideal es que tuvierais un buen setup de iluminación para vuestros vehículos. Es una de las cosas más importantes, ¿de acuerdo? Y este sería nuestro material de plata básico. A partir de ahora ya podríamos seguir retocando poco a poco el material hasta conseguir exactamente el color y la reflectividad que estamos buscando. Pero en esencia se trata de esto que hemos visto, de mezclar
varias capas diferentes de pintura y de barniz para conseguir, por ejemplo, cosas como aquí, donde veis tenemos un glossiness muy diferente en lo que hay debajo del barniz. Lo que podéis intentar cuando miréis fotografías de vehículos o cuando veáis vehículos en la calle es intentar pensar qué hay debajo del barniz. Es muy fácil identificar los reflejos que está produciendo el barniz porque son los reflejos nítidos. Pero pararos a mirar qué hay debajo. Cómo se comporta la luz cuando entra en contacto con lo que hay debajo del barniz. Eso es lo más importante a la hora de recrear cualquier pintura de un vehículo. Más adelante seguramente vea algunos materiales un poquito más complejos, no sé si estos iridiscentes o añadiremos un poco más de complejidad a estos materiales. En los vehículos hay otros materiales también bastante interesantes, como son por ejemplo los que se pueden utilizar en las llantas, la fibra de carbono, etc. Entonces muy probablemente hagamos un segundo tutorial sobre materiales para vehículos. Como siempre, si os ha gustado el contenido de este tutorial, me encantaría que os suscribierais al canal y que le recomendarais esta información a otras personas si pensáis que también pueden estar interesadas. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima.